El caso de Blanche Monnier, la mujer que pasó 25 años encerrada en la oscuridad Francia, 1901. Un barrio elegante en Poitiers, casas grandes, calles tranquilas, una familia respetable, los Monnier. La madre, una aristócrata influyente. La hija, Blanche Monnier, una joven hermosa y educada. Pero un día desaparece sin dejar rastro. Los años pasan. Nadie sabe qué le ocurrió, hasta que, 25 años después, alguien revela un secreto aterrador. Blanche nunca se fue. Estuvo encerrada todo ese tiempo, en su propia casa, olvidada en una habitación oscura. Esta es la historia de la mujer que pasó un cuarto de siglo en la más absoluta oscuridad. La desaparición que nadie investigó. Blanche Monnier nació en 1849 en Poitiers, Francia. Su familia era aristocrática, vivía rodeada de lujos. Era una joven culta, querida por la sociedad. Cuando cumplió 25 años, se enamoró de un hombre. Quería casarse, pero su madre, Louise Monnier, se opuso. El hombre era mayor y no tenía dinero. No era el esposo adecuado para una Monnier. Blanche se negó a obedecer. Quería su felicidad, no una vida de apariencias, pero su madre tenía otros planes. Blanche desapareció poco después. Su madre dijo que había viajado, que había enfermado y murió en el extranjero. Nadie sospechó nada. El mundo la olvidó, pero la verdad era aterradora. El horror escondido dentro de Casa Blanche nunca se fue. No murió. Su madre la encerró en una habitación secreta, en el piso superior de la casa. Selló las ventanas. La dejó en la oscuridad total. La única luz provenía de una pequeña rendija. Le arrojaban comida por un agujero en la puerta. No podía salir, no podía moverse. Estaba desnuda, acostada en su propia suciedad. Los años pasaron. La casa seguía su vida normal. Recibían invitados. Asistían a eventos sociales, mientras Blanche se consumía lentamente en su celda de sombras. Su único crimen había sido querer amar a quien ella deseaba. El descubrimiento imposible en 1901, alguien rompió el silencio. Una carta anónima llegó a la policía. Decía que en la casa Monnier había una mujer encerrada desde hacía décadas. Los oficiales pensaron que era una broma. Pero cuando llegaron, la verdad los dejó sin palabras. Entraron en la casa, subieron las escaleras, forzaron una puerta bloqueada. Y entonces la vieron. Un esqueleto viviente. Blanche Monnier estaba allí, desnuda sobre un colchón podrido, cubierta de heces y comida podrida. El aire era irrespirable. Los insectos y las ratas convivían con ella. 25 años en la oscuridad, sin hablar con nadie, sin ver la luz del sol. Los oficiales no podían creerlo. Una mujer de 50 años, reducida a la miseria más absoluta. Y su madre, una dama respetada, había mantenido el secreto todo este tiempo. El escándalo y la justicia que nunca llegó la noticia se esparció por toda Francia. El caso indignó al país. Louise Monnier y su hijo, Marcel, fueron arrestados. Durante el juicio, Marcel culpó a su madre. Dijo que no pudo hacer nada, que ella era demasiado dominante. Pero nadie le creyó. Blanche había estado a solo metros de todos, en la misma casa, y nadie la ayudó. Louise Monnier murió 15 días después de ser arrestada. Nunca enfrentó la justicia. Su hijo, Marcel, fue condenado a 15 meses de prisión. Pero apeló y quedó libre. El sistema falló otra vez. La vida después de la oscuridad. Blanche Monnier nunca se recuperó completamente. Después de pasar 25 años en completa soledad, su mente colapsó. Nunca volvió a hablar de lo que vivió. Fue internada en un hospital psiquiátrico. Vivió allí hasta su muerte en 1913. Nunca volvió a ser la misma. Su espíritu había sido roto para siempre. El legado de un crimen inhumano. La historia de Blanche Monnier sigue siendo una de las más aterradoras de la historia.
porque no fue secuestrada por un extraño. Fue torturada por su propia madre. Y lo peor de todo es que pudo haberse evitado si alguien hubiera hablado antes. Si alguien hubiera hablado antes. Si alguien hubiera escuchado sus gritos en la oscuridad. Pero nadie lo hizo. Su historia sigue siendo un recordatorio de que el verdadero horror, a veces, vive dentro de casa. Si te gustan estos casos perturbadores, suscríbete y dale like para más historias de crímenes reales.